Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar este capítulo que es el capítulo número 10. Habla de la vía aérea, anatomía y el control de la vía aérea en la atención prehospitalaria. Empecemos con la anatomía. Bien, la vía aérea la conforman todas las estructuras que nos ayudan a la respiración y la ventilación. Se dividen en dos principalmente, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior conforman la nariz, la boca, la cavidad oral, eh, la mandíbula, la faringe y la laringe. ¿Okay? La vía aérea inferior lo conforman a partir de la tráquea, los bronquios, los pulmones, los bronquiolos y la porción terminal de los bronquiolos, que son los alvéolos, que es donde se va a dar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, la vía aérea superior, como bien dijimos ya, está conformada por la nariz, la cavidad nasal. Posterior a la cavidad nasal se encuentra la nasofaringe, que es aquí a donde se encuentra una mucosa ciliada, es decir, como con vellosidades, y es el primer filtro del aire. Es decir, aquí se van a atrapar todas las partículas de polvo y otras partículas que no deben entrar al tracto respiratorio. También aquí se humidifica y se calienta el aire. Después sigue la faringe, que es la parte o la porción de la garganta, que es un tubo muscular. Eh, Se extiende desde la nariz y la boca al nivel del esófago y la tráquea. Está compuesta por, bueno, ya mencioné la nasofaringe, eh, la orofaringe, que es la porción de la cavidad de la boca, está la cavidad oral, está posterior se encuentra la orofaringe. Entonces decimos que la orofaringe está delimitada por la lengua en la parte inferior, por el paladar suave y el paladar duro en la parte superior y por las mejillas en los laterales. Aquí también en esta porción de la laringe, perdón, de la faringe se encuentra el epiglotis, que es una eh, membrana que nos ayuda a dividir el tracto respiratorio del tracto digestivo. Es decir, esta porción, esta membrana se cierra cuando se va a pasar o a tragar un alimento o saliva para evitar que ésta pase a la tráquea, es decir, al sistema respiratorio y nos pueda dar como resultado una expiración o broncoaspiración. Esa es la parte de la faringe. La laringe es una estructura formada por cartílagos, por anillos cartilaginosos. Y bueno, el primer cartílago de esta porción de la laringe es el cartílago tiroides. Es un cartílago en forma de V que se une y que forma una especie o tiene una forma de escudo. Aquí también es importante mencionar que en la laringe es donde se delimita el, el término de la vía aérea superior e inicia en la vía aérea inferior. Entonces, después del cartílago tiroides está el cartílago cricoides. Este cartílago es el primer cartílago de la tráquea y es el único cartílago que se encuentra totalmente cerrado, ya que los demás cartílagos se encuentran en forma de C, no están cerrados completamente. El cartílago tiroides y el cartílago cricoides están unidos por una membrana llamada membrana cricotiroidea. Y bueno, aquí se hace mención de la glotis, que es el espacio donde se encuentran las cuerdas bucales. Eh, Aquí es importante mencionar que las cuerdas bucales también nos sirven como sistema de reflejo de defensa, ya que también evitan el paso de sustancias hacia la tráquea y bueno, estas se cierran, se ocurre un espasmo para evitar que pase, por ejemplo, agua o vómito. También nos sirven como un sistema de defensa. En reposo están parcialmente separadas y bueno, sirven como centro de la producción del habla a través de la vibración de estas.
causada por el aire, pues ya se produce lo que conocemos como el habla. Esa es la parte de la vía aérea superior. Algo importante que debemos mencionar aquí es, por ejemplo, cuando se va a tratar la vía aérea de un pequeño, es que en los pequeños la porción está desproporcionada el tamaño de la lengua con el tamaño de la mandíbula. Además de que en la parte posterior de la cabeza es un poco más grande, entonces cuando nosotros posicionamos a un paciente, a un niño en posición supina, esto va a hacer que el occipucio que es más grande o el occipital que es más grande haga una flexión, una hiperflexión de la vía aérea. Entonces, a diferencia de un adulto, por ejemplo, en un niño, cuando se coloque en posición supina para mantener su vía aérea bien posicionada, y también si no tenemos cuidado, podemos hacer una hiperextensión. Entonces aquí lo ideal es colocar una toalla o una manta debajo de los hombros del pequeño para mantener una vía aérea alineada y permeable. Bueno, ese fue el paréntesis. Viene la vía aérea inferior. Como mencioné, bueno, la vía aérea inferior, la función principal es suministrar oxígeno hacia los alvéolos. Es decir, que el aire que inspiramos llegue hasta los alvéolos, que es donde se va el intercambio gaseoso. Y bueno, la tráquea es el conducto por donde pasa el aire hacia los pulmones. Mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. Los cartílagos, como mencioné anteriormente, se encuentran en forma de C, no están totalmente cerrados. Y bueno, descienden hacia la parte inferior del tórax. Entran hacia la cavidad torácica, de ahí se dividen en una bifurcación que se llama carina, se dividen en los dos bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho, que son los bronquios principales. Una vez dentro de los pulmones, que son los pulmones una masa de tejido, aquí ya en los pulmones esos bronquios se dividen en ramificaciones más pequeñas llamadas bronquiolos, y al término se van dividiendo y al término de los bronquiolos hay unas ramificaciones como en forma de racimo de uva que toman una forma como que redonda, se llaman alvéolos. Esta es la unidad funcional del aparato respiratorio. Estos alvéolos están recubiertos por una red de capilares, que es los que también conforman la unidad funcional, ya que a través de la sangre que llega hasta los alvéolos en los capilares, se produce el intercambio de dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono que está en el torrente sanguíneo de los capilares, por un proceso de difusión, entra hacia los alvéolos y entonces de los alvéolos sale el oxígeno hacia los capilares, y es como se produce el intercambio gaseoso. Bien, regresando a los pulmones están cubiertos por una membrana llamada pleura visceral, y en la caja torácica, que es donde se albergan los pulmones, hay otra pleura pegada hacia la cavidad torácica llamada perdón, pleura visceral. Y bien, los límites del tórax son las costillas en la parte superior y lateral, en la parte posterior es la columna, en la parte anterior donde se unen las costillas es el esternón, y en la parte inferior es el músculo diafragma. Al igual que los músculos intercostales, cuando ocurre el proceso de inhalación, estos se contraen, haciendo que el diámetro de la cavidad torácica aumente para permitir la expansión de los pulmones. Y bueno, entre los pulmones hay un espacio denominado mediastino. Aquí en este espacio se contiene el corazón,
los grandes vasos como aorta y vena cava inferiores, superiores y muchos nervios. También está el esófago por la parte posterior y la tráquea. Y bueno, esto es con referencia a la anatomía del sistema respiratorio. Listo, continuamos con la fisiología de la respiración. Algo importante que se me pasó, uno de los nervios que se albergan en el mediastino o que pasan por el mediastino es el nervio frénico, que es el nervio que inerva al diafragma. Bien, ahora la fisiología de la respiración. Bien, es muy importante que los aparatos circulatorio y respiratorio funcionen de manera adecuada y de manera conjunta, ya que para asegurar el suministro de oxígeno y nutrientes constante hacia los tejidos, se requiere que el sistema respiratorio esté funcionando adecuadamente y a su vez el sistema circulatorio también esté funcionando adecuadamente casi a la par para que ocurra este proceso. Bien, ¿cómo es el proceso de la respiración? Bueno, pues recordemos que la respiración es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos, así como en los tejidos del cuerpo. Ese es el proceso de respiración. ¿Cómo se da? Inicia cuando nosotros inhalamos, entra el aire hacia el cuerpo a través de la cavidad oral y de la cavidad nasal, se desplaza hacia los pulmones a través, haciendo todo el recorrido mencionado anteriormente, llega a la tráquea, entre los bronquiolos, a los bronquiolos, llegan a la porción terminal que son los alvéolos y es aquí donde el oxígeno que inhalamos se hace el intercambio a través del proceso de difusión hacia la sangre, es decir, están los alvéolos y la red de capilares. Llega el oxígeno, el aire que inhalamos rico en oxígeno, hacia los alvéolos y entonces a través del proceso de difusión el oxígeno, que hay mayor concentración en los alvéolos, pasa a la red de capilares donde hay una menor concentración de oxígeno. Este oxígeno ya en el torrente sanguíneo se une a la hemoglobina, que son las células que se encuentran en la sangre, los glóbulos rojos. A través de la hemoglobina, ya en el torrente sanguíneo, ya esta sangre oxigenada llega a la parte izquierda del cuerpo, del corazón, perdón, donde va a ser bombeada hacia todo el cuerpo para que este oxígeno llegue hacia los tejidos del cuerpo. Bien, regresando a la unidad funcional de alvéolo y capilar, ya dijimos cómo el oxígeno pasa hacia la sangre. Ahora, la sangre que llega hacia la red de capilares, a los alvéolos para oxigenarse, es decir, esta sangre llega con concentraciones altas de dióxido de carbono, igual a través del proceso de difusión. Estas altas concentraciones de dióxido de carbono pasan a los alvéolos, donde hay una menor concentración de dióxido de carbono. Se produce el intercambio y este dióxido de carbono es exhalado en el proceso obvio de exhalación. Así es como sucede este intercambio gaseoso. A través de difusión pasiva se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y así es como el oxígeno llega a las células de todo el cuerpo. Es por eso que es muy importante que el aparato circulatorio esté funcionando muy bien, esté en óptimas condiciones para que este oxígeno que recogió los alvéolos llegue hacia todos los tejidos y entonces las células de todos los tejidos puedan adquirir, convertir junto con el oxígeno los nutrientes. Bueno, ese es el proceso de la fisiología de la respiración. Bien, ahora explicaremos qué es la ventilación.
La ventilación es el proceso de mover aire dentro y fuera de los pulmones y es necesario para que ocurra la oxigenación y la respiración. Es algo esencial para la vida y es de muy alta prioridad en la atención de un paciente. En la ventilación ocurren dos procesos, la inhalación y la exhalación. La inhalación es un proceso activo muscular. ¿Por qué? Porque en la inhalación, para que esto se pueda dar de una manera efectiva, se contraen los músculos intercostales y el diafragma. Los músculos intercostales se contraen, elevan las costillas y hacen que aumente el diámetro de la cavidad torácica anteroposterior y lateral. Y el diafragma, cuando se contrae, desciende y hace que aumente el diámetro longitudinal de la cavidad torácica. Y bueno, esto va a permitir la capacidad de contracción y de apertura de diámetro de la cavidad torácica, va a permitir que los pulmones se expandan cuando ingresa el aire. Y bueno, esto es lo que es la inhalación. Y pues bueno, el punto principal o el enfoque principal de la inhalación es que llegue el oxígeno, que el oxígeno entre adecuadamente hasta los alvéolos donde se va a producir el intercambio gaseoso. El volumen corriente promedio, es decir, la cantidad de aire promedio que ingresa a los pulmones en un adulto es de aproximadamente 50 milímetros en un adulto. ¿Ok? Y bueno, dentro de esto también encontramos algo que se llama espacio muerto, que es la parte de aire que es inspirado pero que no alcanza los alvéolos, es decir, hay espacios dentro del aparato respiratorio de la vía aérea inferior en donde no se produce intercambio de intercambio gaseoso y es aquí donde le llamamos espacio muerto. La exhalación, a diferencia de la inhalación, es un proceso de relajación, es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque aquí los músculos ya se relajan, el diafragma, los músculos intercostales regresan a su lugar, al igual que las costillas, y entonces aquí ocurre un proceso de presión negativa dentro de los pulmones, dentro de la cavidad torácica principalmente, lo que hace que el aire se exhale, bueno, que haya un empuje del aire hacia afuera de la vía aérea y salga el dióxido de carbono, que es el producto del intercambio gaseoso. Y bueno, hay que recordar que el aire cuando llega a los pulmones únicamente se desplaza a través de la tráquea. Por eso es muy importante que esta porción de la vía aérea está completamente despejada y permeable. Esto es conservar esa vía aérea para que el aire pueda entrar y salir de los pulmones de manera libre, de manera normal y natural, y entonces no afecte el organismo del paciente. Bueno, ahora vamos a explicar qué es la respiración. La respiración, a diferencia de la ventilación, es el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Okay? Esto se lleva en los alvéolos y capilares que cubren los alvéolos. Bien, las células para tomar energía, para que tomen energía de los nutrientes, deben combinar estos nutrientes con el oxígeno. Entonces, a este proceso o a este conjunto de reacciones que realizan se llama metabolismo o respiración celular. ¿Ok? Entonces, es por eso que las células requieren un adecuado aporte de oxígeno para que puedan mantenerse funcionales y vivas. ¿Okay? Hay dos procesos de respiración, la respiración externa y la respiración interna.
La respiración externa o respiración pulmonar es el proceso de inspirar o aspirar aire fresco en el aparato respiratorio e intercambiar oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los alvéolos, entre los alvéolos y los capilares. Es la respiración externa o respiración pulmonar. Recordemos que el aire que nosotros inspiramos, el aire fresco que nosotros inspiramos, contiene un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 0.3% de dióxido de carbono. Entonces, una vez que el oxígeno cruza la membrana alveolar y se une a la hemoglobina, pues bueno, este oxígeno viaja a través del torrente sanguíneo para llegar hacia los tejidos y células de todo el cuerpo. La respiración interna es, sin embargo, el intercambio de gases que se produce entre la sangre y las células del cuerpo. Esto es la respiración interna. Entonces, el oxígeno que se transporta en la sangre con la hemoglobina pasa a la red de capilares de las células que se encuentran en los tejidos y los productos de desecho de los tejidos, que es el dióxido de carbono, pasa hacia el torrente sanguíneo para que sea llevado hasta la parte derecha del corazón y bueno, pueda suceder todo el proceso de oxigenación de la sangre. Entonces, así es como funciona la respiración externa o respiración pulmonar, que es el intercambio de gases entre los alvéolos y la red de capilares. Y la respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre, el oxígeno que viaja en la sangre y las células del cuerpo. Y bueno, recoger los productos de desecho, o sea, el dióxido de carbono, que producen las células de los tejidos. Y bueno, regresar todo este desecho hacia el retorno venoso para que pueda llegar al corazón y volver a oxigenarse la sangre. Entonces, esos son los dos tipos de respiración. En presencia de oxígeno, las células, como bien mencioné anteriormente, convierten la glucosa principalmente en energía. Este es el metabolismo anaeróbico. Entonces, la energía se produce a través de una serie de reacciones bioquímicas que se producen en el cuerpo, en las células principalmente. Y bueno, si no hay un adecuado aporte de oxígeno, las células no pueden convertir totalmente esta glucosa en energía y se producen desechos como ácido láctico, y toxinas en el cuerpo, lo cual nos da el proceso de metabolismo anaeróbico. Entonces, pues a través de este metabolismo no se pueden cumplir las demandas metabólicas de la célula. Por eso que es muy importante el aporte de oxígeno hacia el cuerpo y que estén funcionando adecuadamente ambos aparatos respiratorio y circulatorio para que estos procesos se puedan llevar adecuadamente continuamente dentro de las células. Y bien, ahora hablaremos rápidamente un poquito de los tanques de oxígeno. Y bueno, los tanques de oxígeno que utilizamos es gas comprimido en un cilindro. Puede ser un cilindro de aluminio o puede ser un cilindro de acero verde sin soldaduras. Algunos varían el color, pueden ser plateados o cromados. Siempre hay que asegurarnos de que el cilindro esté etiquetado para oxígeno de uso médico. Hay que fijarnos en las letras y números que tienen estampados en el metal en la parte superior, en lo que le llamamos collarín. Y bueno, es importante que
revisar los sellos anuales y semanales mensuales que se le colocan. Hay unos sellos que tienen algunas fechas para saber si fueron inspeccionados. Generalmente los cilindros de aluminio se prueban cada 5 años y los cilindros compuestos se prueban cada 3 años. Están disponibles en diferentes tamaños. Los que se utilizan más en el servicio de emergencias es el cilindro tipo D o Jumbo D y el cilindro M. El cilindro D se puede transportar hacia donde está el paciente, que sería el tanque de oxígeno portátil, y el tanque M permanece en la ambulancia como suministro de oxígeno principal. Existen otros tamaños como el tanque A, el tanque E y el tanque G, H y K. Y bueno, los cilindros etiquetados con una M son cilindros para uso médico, seguida de un número. De los diferentes tamaños, el tanque tipo D tiene un volumen en litros de 350, el tanque tipo Jumbo D de 500, que serían los portátiles, el tanque E de 625 litros, el tanque M de 3000 litros, el tanque G de 5300 litros y los subsecuentes H, A y K son de 6900 litros. La presión del gas en un cilindro de oxígeno lleno es de aproximadamente 200 psi. Y bueno, esto sería en general una descripción de los tipos de tanques que se utilizan en el servicio, o bueno, que llegamos a utilizar en el servicio, que son solo dos: el tipo D o Jumbo D y el tipo M. Bueno, ahora hablaremos de los equipos de entrega de oxígeno. Y bueno, nuestro manual nos refiere que el equipo de suministro de oxígeno utilizado en campo se limita a las máscaras no respiratorias, a la BBM y a las cánulas nasales, dependiendo del protocolo en cada localidad, en cada delegación. Uno de los dispositivos que se utilizan es la máscara de no recirculación. Es la forma más utilizada para administrar oxígeno en el entorno prehospitalario a pacientes que respiran adecuadamente, pero que se sospecha que tienen algunos signos de hipoxia, y es capaz de proporcionar con un buen sello de la mascarilla hasta el 90% de oxígeno. Esto es con un rango de flujo de 10 a 15 litros por minuto. Es denominada de no recirculación, no reinhalación, porque el gas que es exhalado se escapa a través de unos orificios que contiene en las partes laterales o puertas de la válvula, las aletas que le llaman, y bueno, esto evita que el paciente vuelva a inhalar los gases exhalados. Hay que asegurarse de que antes de colocar la mascarilla al paciente, la bolsa, contiene una bolsa, esté llena. Hay que asegurarse también de que permanezca inflada, ya que si la bolsa colapsa o se desinfla, el paciente inhala. Cuando el paciente inhala, aumenta el caudal de oxígeno. Entonces, esta es la mascarilla de no reinhalación. Y bueno, ya mencioné, ajustado a un rango de 10 a 15 litros por minuto, puede administrar a un paciente hasta el 90% de oxígeno. De ahí vienen las cánulas nasales. Este es suministra oxígeno a través de dos pequeños dientes tubulares que se colocan uno en cada fosa nasal. Y bueno, este dispositivo proporciona entre el 24 y el 44% de oxígeno inspirado cuando se
Coloquen un rango de flujo de 1 a 6 litros por minuto. Y bueno, hay que tener en cuenta que por periodos prolongados puede causar resequedad o irritar el revestimiento de las fosas nasales, de la mucosa nasal, y puede causar un poco de irritación. Esto es acerca de la cánula nasal. Es de uso limitado en el entorno prehospitalario, pero por ejemplo en un paciente que respira a través de la boca o que tiene una obstrucción nasal, pues es evidente que no se puede utilizar las puntas nasales, como se llaman coloquialmente, o cánulas nasales. Y bueno, también se puede utilizar en pacientes que no toleran la mascarilla de no reinhalación. De ahí viene la mascarilla de reinhalación parcial. Este es similar a la mascarilla mencionada anteriormente, la de no reinhalación, solo que esta no contiene una válvula que se encuentra entre la máscara y el dispositivo, que es una válvula unidireccional. Este es solo la mascarilla así simple. En consecuencia, bueno, los pacientes reinhalan una pequeña cantidad de aire que es exhalado, ya que no tiene por dónde sale el aire exhalado, a diferencia de la otra. Y bueno, esto es un poco de beneficio para pacientes en los cuales se desea aumentar la presión parcial del dióxido de carbono, ideal en pacientes que están sufriendo un síndrome de hiperventilación, para tratar de regular la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. La mascarilla Venturi es una mascarilla que tiene una serie de accesorios que permiten variar el porcentaje de oxígeno entregado al paciente, mientras se mantiene el flujo constante de oxígeno desde el regulador. La mascarilla es un dispositivo de flujo medio que suministra el 24 al 40% de oxígeno, depende del fabricante, y pues una de las ventajas o la principal ventaja de este tipo de mascarilla es el uso de sus capacidades de ajuste fino en el manejo de pacientes a largo plazo, de pacientes fisiológicamente estables. No se utilizaría mucho para pacientes o no es muy funcional para pacientes en el ámbito prehospitalario. También existen las mascarillas de traqueotomía, y bueno, están diseñadas específicamente para pacientes que pues tienen una traqueotomía, y bueno, cubren el agujero de la traqueotomía, tienen unas correas para ajustarse, y generalmente se encuentran en las unidades de soporte de cuidados intensivos y no son comunes en el ámbito prehospitalario. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el manual nos sugiere que si no tenemos una máscara de traqueotomía, se puede improvisar colocando una mascarilla sobre el estómago que cubra el agujero del estómago. Estas son algunos dispositivos de entrega de oxígeno en pacientes. Entonces la más utilizada pues es la máscara de no reinhalación. De ahí, si pues el paciente no tolera la mascarilla, pues sería unas cánulas o puntas nasales. Y en un paciente con un síndrome de hiperventilación ocuparíamos la mascarilla simple, la mascarilla de reinhalación parcial, para aumentar la presión de dióxido de carbono. Bien, ahora vamos a explicar las dos técnicas para abrir la vía aérea del paciente. Una va a estar indicada para pacientes que estamos seguros que no tienen alguna lesión espinal, es decir, para pacientes que no tienen lesión por trauma, o que alguien nos asegure que no fue por una caída o por un golpe o por algo así. Es levantamiento, inclinación de cabeza y levantamiento de mentón.
Esto es nuestra mano que va a estar más alejada del cuerpo. Vamos a colocarla en la frente del paciente para hacer presión, para mantener la cabeza, y con la que está más cerca al tórax, más cerca al cuerpo, vamos a hacer el levantamiento de mentón. Es decir, vamos a jalar de esta manera. Ahí estamos alineando la vía aérea. Es inclinación de cabeza y levantamiento de mentón para pacientes que no tenemos sospecha de trauma o lesión espinal. Para pacientes con a los quienes no se les puede realizar esta maniobra porque sufrieron algún trauma o porque sospechamos de alguna lesión espinal, se realiza la tracción mandibular. Aquí colocamos nuestras manos al lado de la cara del paciente y nuestros 4 dedos vamos a ubicar el ángulo de la mandíbula, en donde vamos a presionar fuerte para levantarla, y con los dedos pulgares vamos a abrir. Esta es la de tracción mandibular para pacientes con sospecha de lesión espinal. Aquí en el ángulo de la mandíbula maxilar colocamos los dedos, hacemos una ligera presión hacia arriba y con los pulgares vamos a terminar de descender la cavidad oral del paciente de esta manera. Esas son las técnicas para manejo manual de vía aérea. Ahora vamos a ver las técnicas de aplicación, de colocación de cánula orofaringea y cánula nasofaringea. La cánula orofaringea va a estar indicada en pacientes que no tengan reflejo nauseoso, que no respondan, y pacientes apneicos que van a ser ventilados con una bolsa válvula mascarilla. Y se coloca de la siguiente manera. Se va a medir la cánula de la comisura labial al lóbulo de la oreja. Ya que tenemos la medida, vamos a abrir la cavidad oral del paciente con técnica de dedos cruzados, es decir, colocamos el dedo índice en la parte superior, el dedo pulgar en la parte inferior, y vamos a hacer que se crucen. Ya que tenemos abierta la vía aérea, vamos a insertar la cánula con el vértice o con la punta apuntando hacia el paladar. Ya que lo insertamos, topamos y luego giramos 180 grados para que la cánula quede ya en la forma original y terminamos de insertar. Este es para la cánula orofaringea. Para la cánula nasofaringea, esta va a estar indicada en pacientes que tengan estado mental alterado o que hayan sufrido convulsiones, pero que tengan obviamente reflejo nauseoso. Es importante, podemos lubricar la cánula antes de insertarla para que nos ayude a la colocación. Va a estar indicada en pacientes inconscientes o conscientes pero con reflejo nauseoso, y que no toleran la cánula orofaringea por el mismo reflejo. Está contraindicada en pacientes que hayan tenido una lesión severa en la cabeza por alguna probable fractura de base de cráneo, ya que esto nos puede dar complicaciones cuando se inserte la cánula. Esto se va a medir de la nariz, de la aleta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja igual. Tenemos una cavidad nasal más grande que la otra, es importante colocarla en la cánula, en la cavidad más grande. Si se inserta en la fosa nasal derecha, el bisel o la punta tiene que estar apuntando hacia el tabique.
si se inserta en la cavidad nasal izquierda, el bisel tiene que estar apuntando hacia arriba y posteriormente se va a girar. Si se encuentra algún que nos cueste trabajo insertarla, se saca y se cambia de fosa nasal. Eso es para para asegurar la vía aérea. Cuando se va a dar ventilaciones con una bolsa válvula mascarilla, primero se va a medir la mascarilla, el tamaño del paciente, que el vértice llegue al tabique del paciente y la parte más inferior o curva llegue entre el labio inferior y el mentón del paciente. Entonces se coloca la mascarilla, se hace un poco de presión, el borde de la mascarilla debe estar inflado o con aire. Se coloca, lo ideal es que lo hagan dos técnicos en urgencias médicas, sin embargo, pues uno solo también lo podría hacer si tiene la habilidad o la destreza adecuada para poder hacer un buen sellado de la mascarilla. Ya que se mide la mascarilla, se coloca. Nuestros dedos deben quedar en forma de C, el pulgar en la punta, el índice en la parte inferior, y con los dedos restantes lo que se va a hacer es hacer que la mandíbula o el maxilar inferior acercarla hacia la mascarilla, es decir, que quede de esta manera. Nuestros dedos, esto va a quedar aquí en el vértice, el índice va a quedar abajo y los restantes van a hacer que la mandíbula traerla hacia la mascarilla. Eso es para obtener un buen sellado de la mascarilla, y con la otra mano vamos a ventilar. En caso de que fueran dos quienes estén dando la ventilación asistida, uno va a hacer el sellado de la misma manera, el sellado de la mascarilla, con la misma técnica de los dedos, trayendo la mandíbula o el maxilar inferior del paciente hacia la mascarilla. Y el otro va a estar dando las ventilaciones.